Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos segunditos para comenzar con el webinar. Bueno, comenzamos, Alfredo. Buenas tardes, mi nombre es Christian Veldman y estaré aquí como moderador de esta e-class. Le damos la bienvenida de parte del equipo ELIS a la segunda e-class del día. Es nuestra primera sesión que tenemos en español, titulada ¿Cómo interpretar sísmica con PaleoScan? En esta e-class buscamos tomar temas específicos de nuestros flujos de trabajo de una manera didáctica en donde ustedes puedan preguntar y respuestas que nos ayudan a diseñar futuras sesiones para ustedes. Del lado derecho podemos ver las pestañas donde van a poder interactuar. Tienen la pestaña de Q&A en donde pueden realizar todas sus preguntas, las cuales serán respondidas por alguno de nuestros especialistas. Si el tiempo de la sesión no es suficiente, los vamos a contactar vía email, pero ninguna pregunta va a quedar sin responderse. A lo largo de la sesión lanzaremos algunas encuestas. Igual del lado derecho tienen la pestaña de encuestas, las cuales nos van a ayudar a guiar la clase de acuerdo a lo que ustedes quieren aprender de la plataforma. Si desean visualizar nuevamente el video o compartirlo con alguien más, pónganse en contacto con nosotros en el correo de support@elis.fr y pondremos a su disposición la grabación de esta clase. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar la sesión. El día de hoy tenemos como instructor a Alfredo Fernández, quien forma parte de nuestro equipo basado en Houston. Alfredo nos mostrará cómo podemos aprovechar al máximo la información de nuestro volumen sísmico. Entonces vamos a darle inicio. Esperemos que disfruten esta primera plática tanto como nosotros. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, Cristian. Bueno, voy a desactivar mi cámara web para dar paso a la presentación. Bueno, muchas gracias por su atención y por su participación. Voy entonces a dar comienzo a la presentación de cómo interpretar sísmica en PaleoScan. Primero, antes de comenzar con la presentación, quisiera tomar un momento para recordar la historia de ELIS. Comenzó en el 2007 por Fabien Puget y Sébastien Lacasse, pasando después por un consorcio de compañías que ayudaron a juntar las ideas de PaleoScan. Y en el 2009 se patenta la metodología única de PaleoScan, para luego lanzar en el 2012 la primera versión del programa. En el 2014 se abre la oficina de ELIS Inc. en Houston. Y en el 2018 se abre la oficina de Río y se forma la alianza con Apogee como único representante y exclusivo de la tecnología de ELIS en México. Nuestra visión de ELIS es proporcionar un software de interpretación sísmica para la industria de hidrocarburos. Este software es conocido como PaleoScan, el cual reduce el tiempo e incertidumbre en interpretación sísmica, ayudando hacia la integración y reducción de riesgos en la toma de decisiones. Nosotros proveemos, como ya hemos mencionado, el software. Es una plataforma en donde podemos hacer interpretaciones 3D y 2D, así como la integración automática de fallas para generar modelos robustos que representen la geología de nuestra zona. Hay conectores para otras plataformas un poco más tradicionales, como son Petrel, OpenWorks y Geoteric, y prestamos soporte ya sea en línea o en sitio. Y lanzamos nuevas versiones cada año. La próxima está programada para el 3 de junio, la cual pueden encontrar más información en nuestra página web. También ofrecemos entrenamiento
con programas, horarios y contenido flexible, donde podemos utilizar datos libres o de ustedes, de nuestros clientes, cubriendo material y flujo de trabajo desde los más fundamentales hasta los más avanzados. Además, contamos con la posibilidad de prestar consultoría técnica para proyectos de integración completos y a la medida. En ELIS, la mejor forma de contactarnos es a través de nuestro correo de soporte, support@elis.fr, donde pueden dirigir sus inquietudes, preguntas, comentarios, sugerencias de una manera rápida y eficiente. Aquí nosotros distribuiremos sus inquietudes de la manera más adecuada. Quisiera tomar un momento para hablar sobre el objetivo principal de ELIS y el uso de PaloScan como una manera de integrar e interpretar globalmente la sísmica. Para nosotros el principal objetivo es incluir la mayor cantidad de información posible en el proceso de interpretación. Por eso hablemos un momento con relación al tamaño de la información relativo a la data sísmica que los geofísicos estamos acostumbrados a manejar. Desde un punto de vista general, hablamos usualmente de grandes cantidades de espacio ocupados en las etapas de adquisición, procesamiento y acondicionamiento, estas etapas de preapilado que pueden llegar a ser de tamaño de terabytes. Luego, cuando es hora de hacer nuestra interpretación estructural y estratigráfica, normalmente lo hacemos en un volumen apilado que ocupa una parte de ese tamaño, que puede llegar a ser gigabytes, pero a la hora de la interpretación pasamos al manejo de lo que podríamos considerar como megabytes. Es la interpretación de horizontes, fallas, etcétera, que no ocupan tanto espacio como lo que sería un volumen sísmico, pero que a veces tampoco completamente representa todo el trabajo que nosotros los intérpretes hacemos en el día a día. Es por ello que decimos que para los PaloScan utilizamos una forma, toda la información posible a la hora de interpretar la sísmica de una manera global y podemos sacar mucho más provecho a la información, además haciendo de una manera mucho más rápida y eficiente que en otras plataformas de interpretación. Hoy hablaremos de cómo hacemos esto en PaloScan. ¿Dónde hemos visto nosotros que nuestros clientes utilizan PaloScan? Pues podemos decir con certeza que en todas las etapas del estudio de yacimientos, desde la prospección a la hora de hacer interpretaciones regionales, pasando por una exploración detallada en donde se extraen geocuerpos, se hacen interpretaciones mucho más finas y al detalle, y a la hora de desarrollo en el cual podemos utilizar la integración con data de pozo basados en el geomodelo y la interpolación de esta data de pozo para generar modelos de baja frecuencia, hacer inversiones, etc. Como mencionamos anteriormente, usualmente pasamos de la etapa de acondicionamiento de la data a su interpretación para pasar luego a una etapa de modelado y simulación de yacimiento. En PaloScan, el proceso de modelado está en la etapa de interpretación. Nosotros vamos a dejar que PaloScan pique, de alguna forma, todas las reflexiones sísmicas y seamos nosotros los intérpretes y geocientistas los que demos el sentido geológico y construyamos, mediante nuestra interpretación, ese modelo estructural estratigráfico que nos acerca a una mejor representación de la geología en nuestra área. Esto es lo que llamamos nosotros la filosofía de interpretación en PaloScan. Y hoy vamos a hablar de cómo generamos estos modelos de tiempo geológico relativo utilizando PaloScan. Entonces, la metodología más básica o base de PaloScan es un proceso semiotemático en 3 pasos. Primero partimos del Model Grid, en donde generamos parches que luego PaloScan juntará y
y asociará para empezar sobre una propagación automática de estos horizontes en los reflectores sísmicos. Luego hay un proceso de edición y de control de calidad a través de vistas previas de modelos que darán luego paso a la construcción del volumen de tiempo geológico relativo. Esto es lo que veremos hoy en detalle, cómo construimos este model grid, cómo hacemos estas ediciones y posteriormente cómo generamos el volumen de tiempo geológico relativo y qué podemos hacer con él. Como mencionamos, en el proceso de interpretación de Paleoscan, comenzamos utilizando la sísmica. Podemos utilizar también fallas y horizontes previamente interpretados, aunque no son extremadamente necesarios, ya que podemos generarlos dentro de Paleoscan. Y comenzamos con la creación de este model grid, que hablaremos en un momento. Luego va una etapa de interpretación y en la cual nosotros como intérpretes generamos estas restricciones a una solución automática para generar un modelo de tiempo geológico relativo robusto que represente la geología en nuestra zona. Posteriormente podemos generar lo que nosotros llamamos Horizon Stacks, que son una serie de horizontes que van a estar basados en este geomodelo. También a partir de este geomodelo podemos utilizar herramientas más avanzadas, como son el modelo de estratigrafía secuencial, en el cual podemos generar truncaciones en nuestro modelo, mapas isócoros, capas o geocuerpos y modelado de edad absoluta. También con la grilla geocelular podemos generar esta grilla geocelular basada en nuestro geomodelo, la cual podemos luego utilizar para escalar ya sea atributos sísmicos o propiedades de pozo. Y el Watertight Model va a ser lo que podríamos usar para generar los polígonos de falla, diagrama de Allen y complementar o extender los horizontes contra las fallas. El día de hoy vamos a ver con más detalle lo que es el Model Grid, cómo hacemos la interpretación en Paleoscan, generamos el modelo de tiempo geológico relativo y un Horizon Stack. Los módulos más avanzados pues, formarán parte de clases futuras y nos gustaría escuchar su opinión en el chat o en la sección de preguntas para saber cuáles son sus intereses para luego discutir con más detalle cualquiera de estos módulos y clases en español. Pero veamos con detalle cuál es la metodología de la creación del Model Grid. En esta sección vemos una sección sísmica en la cual tenemos los nodos que Paleoscan va a crear según nuestras especificaciones. ¿Cómo se crean estos nodos? Pues bueno, Paleoscan va a tomar lo que nosotros definamos como la resolución vertical de nuestra grilla según picos, valles y puntos ceros para cada una de las trazas, y él va a crear un nodo para esa traza justo en donde se consiga un valle, un pico, un cruce de amplitudes. Aquí vemos un acercamiento a una de esas trazas en donde Paleoscan ha generado ese punto o ese nodo y posteriormente genera un microhorizonte asociado a este nodo. Luego tenemos lo que es la definición espacial de la grilla. Nosotros podemos definir la distancia entre cada uno de los nodos según el número de trazas. Pueden ser cada 3 trazas, 5 trazas o 7 trazas. Y Paleoscan va a generar esa interpretación inicial para cada uno de los nodos igualmente. Luego, según un proceso de minimización de costos basada en la correlación y la distancia de cada uno de esos nodos, Paleoscan va a tomar esos horizontes individuales y los va a juntar en lo que nosotros llamamos parches u horizontes.
Como vemos acá en la sección sísmica, vemos que Paloskán ha interpretado todos estos horizontes siguiendo esta misma técnica de para cada una de las trazas genera un nodo en cada valle, punto cero y pico, y junta según la distancia y un factor de correlación estos nodos, estos horizontes, y es la interpretación automática de la cual nosotros vamos a partir para nuestra interpretación. Entonces, por esto decimos que no debemos preocuparnos por la interpretación de los reflectores sísmicos, sino de su correlación con relación al tiempo geológico relativo. Nosotros recomendamos, además, incluir nuestras interpretaciones estructurales a través de las fallas para limitar las conexiones que puede que no tengan el sentido geológico que nosotros querramos darle. Por ejemplo, al incluir las fallas, nosotros vamos a prevenir que secciones que no corresponden al mismo tiempo geológico relativo sean conectadas y seamos nosotros los que luego le demos esta conexión o creemos estos links a través de luego de haber incluido la interpretación estructural. Esto lo vamos a ver con más detalle en la demostración. Entonces, en vista de una forma global, nosotros vamos a partir desde la sísmica, luego de haber hecho nuestra interpretación estructural, vamos a dejar que Paloskán haga esta autopropagación, esta interpretación basada en una grilla que vamos a definir con detalle. Y en este proceso inicial, Paloskán va a generar un modelo de tiempo geológico relativo que es inicial, basado en esta autopropagación. Como vemos en esta imagen, estos colores representan edades relativas, no son necesariamente horizontes, esto simplemente es una barra de color discreta que representa tiempo antiguo a tiempo más joven y nos ayuda visualmente a correlacionar lateralmente algunos cambios que quizás no tengan mucho sentido geológico, como por ejemplo, si vemos en esta zona somera, vemos que Paloskán, basado en esta autopropagación, el geomodelo o el modelo de tiempo geológico relativo, pues respeta bastante bien esta sección, al igual que en esta zona en donde las fallas no son tan complicadas la estructura. En cambio, en esta zona al este vemos que el geomodelo no está representando lo que nosotros sabemos que podría ser la geología en nuestra zona y es necesario un proceso de refinamiento. Entonces, Paloskán nosotros decimos que no es una caja negra en la cual nosotros corremos un proceso y no tenemos mucho control, todo lo contrario, en Paloskán tenemos absoluto control en este proceso de interpretación y de conexión de parches en nuestro model grid. Veamos con detalle cómo funciona esto. A la izquierda tenemos la sección sísmica, haciendo zoom in o hacia un acercamiento en esta sección en donde, como vemos aquí a la derecha, el geomodelo pues no está respetando los espesores a través de los bloques de falla. Nosotros entonces vamos a proceder a agregar lo que nosotros llamamos restricciones, las cuales corresponden a tomar estos horizontes que están interpretados automáticamente por Paloskán y los vamos a asociar a ellos como un tiempo geológico relativo común. Entonces, al agregar estos horizontes o al conectar estos horizontes, aquí vemos la actualización del geomodelo, que quizás con un solo horizonte no es suficiente. Cuando vamos agregando más restricciones al conectar horizontes, que como ya mencionamos, están automáticamente interpretados, pero nosotros los vamos a asociar al mismo tiempo geológico relativo, vemos un acomodo de este geomodelo. Si voy avanzando, vamos generando o creando nuevas conexiones hasta obtener algo que tiene mucho más sentido
geológico que de donde partimos. Si comparamos el modelo, lo que hubiésemos obtenido basado en la interpretación automática de Palo-Scan, comparado con el geomodelo automático, más nuestra interpretación. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos interpretación en Palo-Scan. Es tomar la solución automática y modificar las conexiones de tiempo geológico relativo para obtener una mejor una respuesta o un modelo que sea representativo de nuestra geología en la zona. Si vemos si nos alejamos del ejemplo que acabamos de ver, vemos aquí un ejemplo del geomodelo. Vemos con esta barra de colores discreta, una buena interpretación automática en esta sección, pero a partir de esta falla en específico, vemos que no se respeta muy bien el tiempo geológico relativo a lo largo o a través o luego después de esta falla. Es entonces necesario agregar nuestra interpretación y nuestro control basado en la interpretación automática y la conexión de estos parches para poder obtener un geomodelo que sea representativo de nuestra geología y que podamos utilizar para como entrada para otros tipos de análisis. Como mencioné antes, esto no es un volumen de horizontes, esto en realidad es un volumen continuo en el cual representamos tiempo geológico relativo más antiguo a más joven, somero, y que podemos utilizar para extraer cualquier cantidad de horizontes que nosotros querramos. Por ejemplo, si tomamos este geomodelo luego de haber agregado nuestras restricciones o nuestras correcciones, podemos luego obtener cualquier cantidad de horizontes a través de lo que nosotros llamamos el Horizon Stack, porque estos horizontes van a estar basados en nuestro geomodelo. Por lo tanto, estos horizontes que extraemos aquí van a ser tan buenos como sean nuestros resultados del geomodelo. ¿Por qué es importante el tomar el tiempo de hacer las correcciones en el Model Grid para generar un modelo de tiempo geológico relativo robusto? Porque esto será lo que nosotros usaremos como entrada para los módulos más avanzados, como lo mencionamos antes, de estratigrafía secuencial, extracción automática de geocuerpos, descomposición espectral y grid geocelular. Vamos entonces a dar paso a la demostración del programa, en el cual usaré una data sísmica como entrada y generaré el Model Grid. Pero quisiera tomar un momento para preguntar a Cristian si hay alguna pregunta clave que Sí, Alfredo, por aquí nos preguntan si se han realizado pruebas de modelos en tectónica salina. Sí, cómo no. Muchos de nuestros clientes han utilizado esto Palo-Scan offshore y con grandes beneficios a la hora de incrementar la rapidez y la eficiencia de la interpretación. Si se tienen los volúmenes, por ejemplo, de velocidades interválicas del procesamiento, es muy fácil generar los geocuerpos de la sal, incluirlos como restricción para el Model Grid, y eso ayuda bastante a la hora de la interpretación. Claro, los resultados van a depender de la calidad de la sísmica. Si se tiene una calidad o relación señal-ruido, pues Palo-Scan funciona bastante bien. Si por el contrario estamos buscando en zonas más profundas, en donde la señal-ruido no es tan buena como en la parte somera, pues tenemos otras formas de generar este workflow de manera isoproporcional, utilizando los horizontes marcados únicamente. Hay varias formas de utilizar Palo-Scan dependiendo de
el setting geológico o la tectónica en la zona. Pero es una muy buena pregunta. Gracias. Ok, entonces voy a dar paso a la demostración con Paleoscan. Esta es nuestra plataforma en donde luego de cargar nuestra sísmica, aquí, voy a abrir 3 veces 3 pantallas, en donde luego voy a abrir cada una en una dirección diferente y voy a acomodar nuestras ventanas de manera que podamos ver en una sección, aquí en la sección izquierda estamos viendo un corte en tiempo, un crossline a mano derecha en la parte superior y un inline en la parte inferior, el cual podemos utilizar la cross navegación. Es una herramienta muy sencilla, pero muy útil a la hora de hacer nuestra interpretación, ya que podemos navegar rápidamente. Con Paleoscan vemos que todas las ventanas están siguiendo este punto de enfoque amarillo, en que nos permite a nosotros rápidamente conseguir o navegar en cualquier dirección de nuestro volumen. Nosotros vamos a usar esta cross navegación para definir los parámetros con los que vamos a construir nuestro model grid inicial. Entonces, sí, voy a ir directamente a el cálculo del model grid. Este model grid es en donde vamos a utilizar la interpretación automática, o vamos a generar la interpretación automática en Paleoscan. Sin embargo, hay formas de hacer una interpretación adicional dentro de Paleoscan, en donde podemos construir horizontes siguiendo cada uno de los reflectores. Podemos también interpretar las fallas utilizando ya sea la manera manual o utilizando el flujo de trabajo de interpretación o extracción automática de fallas. Que si hay algún interés en este proceso, podemos organizar una e-class con mucho más detalle en esta sección. Por ahora, nosotros vamos a utilizar ya unas fallas que hemos interpretado previamente. También podemos utilizar el multi-Z. Como mencioné antes, podemos interpretar directamente la sal en nuestra sísmica o en algún otro atributo y podemos incluirla en nuestro model grid, como lo mencionaré en un momento. O también podremos utilizar flujos de trabajo como son el crossplot para generar estos volúmenes de sal. Entonces vamos a darle paso al cálculo del model grid, donde voy a cerrar estas ventanas para que no me molesten. Y voy a hacer clic en calcular un nuevo model grid. Aquí vamos a utilizar como entrada la sísmica y voy a utilizar, como mostré antes, el punto de foco, es el punto amarillo, en donde Paleoscan va a utilizar, voy a hacer clic, ahorita vamos a hablar en detalle cuáles son cada uno de estos parámetros y cómo afectan en el proceso de Paleoscan. Un momento aquí. Okay. Y voy a hacer clic en probar parámetros. Esto lo que está haciendo es tomando un cubo pequeño alrededor de este punto de enfoque. En esta sección vertical vemos la extensión de este pequeño cubo. Y en la sección de mapa vemos la extensión en inline y crossline de este cubo. Y aquí vemos en detalle. Okay. Voy a desactivar la previsualización del modelo por un momento para concentrarnos en lo que es el grid, que es lo que estamos calculando ahorita con Paleoscan. Voy a hacer un acercamiento y podemos corroborar
que Paloscan está tomando según mi definición del tamaño del parche y la polaridad, estos nodos iniciales, como mostramos en la presentación, y está correlacionando o interpretando automáticamente estos horizontes según un factor de correlación que lo discutiremos en un momento. Entonces, permítame hacer un zoom in bastante en detalle. Esto no es algo que nosotros haríamos comúnmente a la hora de definir el Model Grid, pero creo que es pertinente ya que estamos en el E-Class y la idea es mostrar en detalle cómo elegir o cómo utilizar Paloscan o ver qué es lo que estamos haciendo con el Model Grid. Entonces, si hago un zoom in bastante cercano y cambio la forma en cómo estamos visualizando las trazas, aquí no hay ningún tipo de interpolación, vemos que Paloscan está tomando cada 7 trazas, está agregando un nodo para esa traza, él va a tomar entonces y va a generar un nodo cuando haya un pico, un valle, un pico, un valle, según lo que nosotros definamos en nuestro parámetro del Model Grid. Si yo, por el contrario, en vez de utilizar el pico y el valle, utilizo pico, valle y punto cero, vamos a ver que entonces Paloscan, en esta previsualización, va a mantener esta distancia horizontal de 7 trazas, pero ahora vamos a tener una grilla más fina en el sentido vertical, porque Paloscan, si me alejo un poco, va a estar ahora picando automáticamente lo que son el máximo, el mínimo, pero también los puntos cero entre máximo y mínimo para cada una de las trazas de nuestro grid. Si además disminuyo este tamaño de parche, vamos a decir, cada 3 trazas, vamos a ver que obtendremos una grilla mucho más fina. Esto también, por supuesto, tomará un poco de más tiempo, ya que Paloscan necesita hacer una interpretación mucho más delicada o generará una mayor cantidad de parches que luego serán agrupados o interpretados, esta interpretación, a lo largo de nuestra grilla. Entonces vemos el detalle de esta interpretación inicial. Si yo tomo, y ahorita hablaré de esto en un momento, en la sección inferior vamos a ver un mapa del horizonte que estoy activando y vemos entonces la interpretación automática que Paloscan va a realizar según lo que nosotros definamos como el grid o la grilla. Voy a volver a la versión original de 7x7 y utilizando solo los picos y los... Oh, sí, claro. Tengo que volver a la sección del cross navigation o cross navegación para que Paloscan sepa en qué punto estamos en nuestra sísmica y pueda hacer la prueba de parámetros. Entonces, vemos aquí que ahora pues tenemos un número menor de horizontes, pero esto no quiere decir que obtendremos un peor volumen o un mejor volumen, simplemente que estamos utilizando una grilla un poco más grande para comenzar esta autointerpretación. Es importante recordar que voy a cambiar de nuevo la visualización o la interpolación a bilineal, un poco mejor al ojo. Es importante recordar que este punto de enfoque es simplemente un punto inicial en donde vamos a probar estos parámetros y es necesario variar la zona en donde vamos a hacer nuestras pruebas y comprobar que estos parámetros de grilla pues sean adecuados para nuestro volumen completo, porque esto va a ser aplicado para todo el volumen en Paloscan. Entonces vamos un momento a tomar en detalle. Otro factor va a ser
la inclusión de las fallas. Si, por ejemplo, aquí vemos que Paloscan, en nuestro mapa, vemos la extensión de este horizonte inicial, vemos que es continuo a lo largo de nuestro mini cubo de prueba, pero quizás a la hora de comparar la interpretación automática en una sección fallada, pues vemos que quizás no está guardando la relación estructural que nosotros esperamos, pero esto es debido a que Paloscan, si vemos en el mapa y utilizando de nuevo la cross navegación, podemos cross navegar a través del horizonte y vemos que Paloscan quizás está conectando nodos y parches iniciales que puede que no sean representativos de nuestra geología. Aquí tenemos un salto que no estamos de acuerdo, y la mejor forma de prevenir estas conexiones es incluyendo las fallas dentro de nuestro modelo. Voy a incluir estas fallas aquí, voy a mostrarlas en nuestra sección. Y ahora vamos a volver voy a poner mi punto de enfoque en cualquier lado cercano a esta área para el recálculo de el grid, y ahora vemos que Paloscan ha detenido la interpretación de los parches a lo largo o para cada uno de los bloques. Aquí en el mapa vemos que ha restringido esta interpretación automática o la conexión de los parches, y vamos entonces a hacer nosotros lo que le demos el sentido geológico y conectemos estos parches a través de los bloques fallados. ¿Ok? Como mencioné, podemos incluir zonas de exclusión, que pueden ser los geocuerpos de sal que hayamos extraído, ya sea utilizando las velocidades interválicas de procesamiento o nuestra interpretación del tope y la base de la sal, y generar un geocuerpo. Podemos agregarlo aquí. Va a ser un efecto similar a las fallas. Van a haber una detención o no va a haber la creación de nodos del grid en zona de exclusión. También podemos crear el grid en una zona de interés, en donde no vamos a usar todas las sísmicas, sino una zona entre dos horizontes, o tomando de referencia un horizonte. Por ejemplo, si yo muestro acá este horizonte, estos dos horizontes, si voy para acá y pruebo mis parámetros, vamos a ver que estaríamos tomando o no toma en cuenta estos dos horizontes. Tendría que entonces yo agregarlos con restricciones, y entonces Paloscan va a calcular o generar el grid únicamente dentro de estos dos horizontes. Esto es para prevenir que si estamos trabajando en un volumen muy grande o estamos haciendo un modelo a detalle, podemos restringir la zona en donde queremos que se genere el grid. También tenemos control sobre el límite o la conexión de los parches. Podemos, el 30% de correlación altamente o comúnmente usado en la industria para la autointerpretación de horizonte. Podemos variar este factor de correlación para aumentar o disminuir la conexión de los parches originales de Paloscan para cada uno de los nodos, y prevenir conexiones erróneas o aumentar la conexión de los parches en una zona de alto ruido, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es, digamos, el proceso de... Voy a
a eliminar estos horizontes para volver al ejemplo general. Como vemos acá, normalmente en este proceso en donde vamos a definir el tamaño de la grilla, esta grilla va a estar, esta autointerpretación va a estar basada en una versión filtrada o suavizada de nuestra sísmica. Tenemos un factor de suavizado que también ayuda a la conexión de los parches, y podemos hacer un escalamiento de tomando en cuenta cada dos pilares de la grilla. Esto va a aumentar el espaciamiento por 2, es decir, cada 14 inlines y cada 14 crosslines, nuestro grid. Y de igual manera podemos hacer un undersampling de vertical para entonces tener no cada muestra, sino cada otro pico y valle de nuestra sísmica. Esto no está haciendo ningún tipo de resampleo de la sísmica, sino del grid. También podemos hacer un resampleo de la sísmica utilizando atributos dentro de PaleoScan. Tenemos varias sugerencias dependiendo del tamaño de la sísmica. Hemos visto que clientes de nosotros manejan terabytes de stacks para hacer interpretaciones regionales utilizando PaleoScan sin ningún problema. Anteriormente se tenía un límite del número de parches que podíamos generar, a 60 millones. Ahora hemos abierto esto a 1 billón de parches, así ayudando a generar volúmenes inmensos e interpretaciones regionales también utilizando PaleoScan. Entonces, una vez que hayamos definido nuestra grilla, vamos a grabarla. Tenemos un resumen de los parámetros que vamos a utilizar. Él automáticamente utiliza una versión del nombre, donde está a crear una versión suavizada de la sísmica. 7 es el tamaño del bin, o el espaciamiento entre trazas, como lo discutimos. Vamos a hacerlo de pico a valle, peak and trough. Y estamos incluyendo las fallas como input también. Nosotros recomendamos agregarle más información, ya sea el día, la fecha de la creación, etcétera, si usted quiere agregarle más información sobre el proceso. Entonces vamos a partir de la idea de que ya generamos o calculamos nuestro model grid, y esto va a comenzar con estos dos elementos iniciales. Voy a mostrar primeramente lo que es el initial grid. Esto no es algo del cual partimos normalmente. Como vemos aquí, un mensaje de que estamos seleccionando el initial grid como punto de partida. Esto no es lo ideal porque, como mostraré ahorita, esto es simplemente el resultado de la creación del grid según lo del pico valle, o zero crossing o punto cero de cada una de las trazas, cada 7 trazas, y la creación del parche original. Si vemos aquí, si hago zoom bastante o me acerco bastante a cada uno de los parches, vemos aquí que utilizando el cross navigation, el tracking mode, puedo mostrar la vista previa de los parches iniciales. Vemos en el mapa que es simplemente una sección muy pequeña, que es el parche inicial que fue interpretado por PaleoScan. Pero en el proceso de la generación del model grid, PaleoScan va a generar esta autointerpretación, la cual, si hago doble clic, nos muestra, como vimos antes, la conexión de los parches, de los parches iniciales. Y si me alejo, vamos a ver entonces que PaleoScan ha interpretado automáticamente todas. Déjenme desactivar la previsualización.
todos estos horizontes están disponibles para nosotros, entonces darle un sentido de tiempo geológico relativo. Por eso decimos que en PaleoScan no estamos interpretando las reflexiones sísmicas, sino estamos utilizando el model grid para darle ese sentido de tiempo geológico relativo. Y vemos a la izquierda una lista de horizontes que corresponden a todos los horizontes interpretados por PaleoScan. Podemos darles un nombre si hay algún horizonte que querramos en detalle. Podemos también ordenar estos horizontes según el área o según la estratigrafía, ya que, como mencionamos, estamos manejando el tiempo geológico relativo de todos estos horizontes. Entonces voy a ordenarlos en orden descendente. Puedo también filtrarlos por el área mínima que ocupan estos horizontes. Voy a poner 15 kilómetros cuadrados. Y vemos entonces, si me voy a través de esta lista de horizontes, vemos que todos estos son los horizontes disponibles en PaleoScan para entonces nosotros hacer nuestra corrección del modelo de tiempo geológico relativo. ¿Cómo funciona, cómo es el proceso de interpretación de PaleoScan? Bueno, si vemos en el Property Display Tab, en la ventana de propiedades, voy a activar, ya vimos lo que fue el grid, voy a activar una previsualización del modelo. Aquí vemos que es el modelo. Este modelo es el modelo de tiempo geológico relativo que representa tiempo del más antiguo al más joven. Si recordamos aquí, esta es una barra de colores discreta, que si la cambio a una barra de colores continua, vemos que no son horizontes, sino es tiempo geológico relativo, pero que para nosotros, para nuestro ojo, es mucho más fácil correlacionar lateralmente los tiempos y los espaciadores laterales relativos, utilizando esta barra de colores discreta. Y vamos a tomar con especial cuidado las zonas en donde pareciera que no hay interpretación. Si yo me acerco en esta zona, veo que tengo un buen control, en una zona en donde tenemos buena señal ruido, incluso en una zona en donde los reflectores son un poco caóticos. Si lo desactivo, vemos esta zona complicada, vemos que tenemos un buen control de tiempo geológico relativo, pero cuando vamos a la zona estructural compleja, vemos que entonces pareciera que no hay una interpretación hecha por PaleoScan, pero si reactivo de nuevo el grid, vemos que sí, en realidad hay una interpretación hecha por PaleoScan. Están todos estos horizontes disponibles para nosotros. Si yo muevo mi cursor en esta sección, voy a poner esta sección por acá, vemos que tenemos todos estos horizontes disponibles. Lo único que la previsualización del modelo pareciera que no se extiende en esta zona profunda es porque PaleoScan está, digamos, perdido en el tiempo geológico relativo. No sabe cómo conectar esta sección con esta otra. Entonces, déjenme mostrarles cómo podemos hacer esto. Si utilizo la manera de cross navegación, puedo ver que si presiono mi cursor, tengo el punto de enfoque amarillo, como ya hemos visto anteriormente. Voy a acercarme bastante en esta zona. Y un punto rojo que parece saltar según en donde tengamos horizontes disponibles dentro de nuestra lista para ser activados. Entonces voy a cerrar esta lista de horizontes, no la voy a necesitar en este momento. Si voy en esta zona, puedo activar el horizonte que corresponde a este reflector y vemos este horizonte en nuestro mapa. De nuevo, este horizonte ya ha sido interpretado por PaleoScan. No estamos en este proceso, no estamos picando este horizonte. Ya eso lo hizo PaleoScan. Nosotros ahora lo que vamos es activarlo y crear las conexiones de estos horizontes. Si
ahora valido este horizonte, o lo que hago es dejarlo de nuevo en nuestra lista de horizontes, lo desactivo, y voy ahora a este otro lado de la falla, veo el cursor rojo, me está indicando que hay un horizonte que está en esta zona, puedo activarlo y ver que precisamente corresponde con esta otra autointerpretación hecha por Paloscan. Entonces, nuestro compromiso, o sea, nuestro objetivo como intérpretes es la conexión o la creación de los links entre estos horizontes ya interpretados por Paloscan para generar o crear el tiempo geológico relativo entre horizontes. Si yo ahora lo que hago es marcar este horizonte como algo que yo modifiqué, aquí estoy es validando y marcando este horizonte, voy a previsualizar mi modelo, veo que ahora Paloscan ha continuado este geomodelo del otro lado de la falla y tenemos un tiempo geológico relativo al otro lado de la falla. Déjenme retroceder. En Paloscan podemos volver hacia atrás muy rápidamente. Vemos que aquí habíamos activado este horizonte. Del otro lado de la falla no teníamos ningún tipo de control. No sabía Paloscan cómo continuar de este otro lado. Si avanzo hasta marcar el horizonte, vemos que entonces Paloscan ha entendido que puede continuar este geomodelo y extenderlo. Entonces, el trabajo de nosotros sería corregir este modelo para que tenga un sentido geológico acorde. Podemos utilizar el modelo de cross-navegación o utilizando el tracking mode para entonces fácilmente conectar reflectores a través de bloques fallados para entonces visualizar el modelo y ver cómo continuamos la creación de este geomodelo a través de donde hay incertidumbre. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? Es porque si reactivo el modelo y utilizo la isolínea, podemos ver que luego vamos a poder generar toda esta cantidad, estos horizontes a través del Horizon Stack con solo haber interpretado estos dos reflectores. Luego vamos a poder obtener toda esta cantidad de horizontes. Pero sin embargo, vemos acá, si puso mi mouse en esta zona, hay una zona en donde no tenemos buen control. Tendremos que entonces ir y asociar este horizonte con este otro horizonte ya interpretado por Paloscan, recalcular o hacer el refrescamiento del modelo y vemos que entonces tiene una forma más coherente nuestro modelo de tiempo geológico relativo y por lo tanto obtendremos más adelante horizontes que tengan más consistencia con nuestro geomodelo. Nosotros lanzamos una encuesta en donde hablamos había gente interesada en el tracking mode, mapeo de atributos de parches a interpretar y propagación y interpretación por encima y por debajo. Bueno, la interpretación por encima y por debajo es muy útil, sobre todo en estos bloques fallados, en donde si vuelvo a reactivar este horizonte, veo aquí en el mapa, esto cubre un área, puedo utilizar la cross-navegación. No tengo mucho control de horizontes por debajo de esta interpretación. Puedo extenderlo un poco en esta zona. Voy a previsualizar mi modelo. Y me gustaría extender este modelo un poco por debajo de este horizonte. Para eso entonces puedo utilizar la opción de Get Lower Horizon. Esto va a hacer que Paloscan, voy a retroceder un poco, lo hice un poco muy rápido. Paloscan va a utilizar este horizonte como referencia y él va a tratar de
extender esta interpretación un ciclo por debajo de lo que nosotros tenemos activo. Por ejemplo, si voy a Get Lower, Paloskam va a juntar los parches que están justo por debajo de este horizonte como representativos o correspondientes al mismo tiempo geológico relativo. Vemos entonces que quizás disminuyan en área porque hay gran incertidumbre en la conexión de estos parches, pero si continúo y luego termino de marcar estos horizontes, hago la previsualización del modelo y veo cómo se va extendiendo la certidumbre del modelo de tiempo geológico relativo, que venía de una zona con alta certidumbre, digamos, con pocas fallas en el lado este de nuestro volumen. Podemos extender este modelo. Voy a retroceder para mostrar el proceso. Vemos que si voy avanzando, Paloskam va extendiendo nuestro modelo de forma vertical y también horizontal, digamos, incrementando la certidumbre. ¿Okay? El mapeo de atributos en parches. Esto suele ser muy útil a la hora, sobre todo, de manejar data estratigráfica, ya que ya vimos, esto es una herramienta muy útil de Get Lower y Get Upper, funciona de la misma manera para secciones con alto contenido estructural. El proceso del mapeo de data en los parches puede ser muy útil a la hora de hacer la interpretación estratigráfica, ya que vamos a mapear atributos sobre todo los parches interpretados en Paloskam. Si veo mi sísmica, puedo utilizar la herramienta de atributos automáticos para calcular, por ejemplo, un volumen de RMS automáticamente en mi sísmica como un volumen, un atributo instantáneo. Puedo ver el efecto de aumentar la ventana en muestras. Estamos hablando de 7 muestras por 4 en milisegundos cada muestra. Podemos guardar este atributo en nuestro Project Browser, ya sea si hacemos clic sobre la parte superior izquierda, podemos guardar este atributo como un volumen que va a ocupar espacio en mi disco, o podemos grabarlo como un atributo instantáneo, el cual va a ser calculado automáticamente por Paloskam. Aquí vemos el volumen de RMS calculado para Paloskam automáticamente. Si hago doble clic, aquí vamos a abrir este volumen ya calculado. Entonces voy a utilizar ese volumen como entrada para mapear este atributo en los parches. Voy a elegir el RMS como entrada. Voy a darle un nombre. Atributo. Y esto va a ser en 2 procesos para Paloskam. Él va a extraer este atributo automático para cada uno de los parches. Entonces, si vemos acá, voy a utilizar el Tracking Mode para ver una previsualización de mis horizontes. Voy a ordenar esto un poco mejor. Vemos ahora en nuestra sección de mapa, podemos cambiar del Display Mode, la forma para verlo en mapa estructural o en tiempo. Vemos aquí los valores de tiempo para cada uno de los horizontes que estamos seleccionando, o por el contrario puedo cambiarlo a data y elegir el atributo que quiero mapear. En este caso va a ser el que llamé atributo. Y puede ser muy útil a la hora de interpretar, por ejemplo, elementos estratigráficos y darle continuidad.
Ahora, algo importante de mencionar es que no es necesario en PaleoScan interpretar todos los horizontes para todos los niveles. Aquí vemos, en este caso, hay un salto debido a ya sea calidad de la señal sísmica o complejidad afectando esta anomalía de amplitud somera. Sin embargo, si vemos la previsualización del modelo, este modelo va a ser continuo y podríamos obtener horizontes, si muestro la isolínea, que sean continuos a través de nuestra sísmica. Entonces, no es necesario, nosotros decimos que no es necesario el control absoluto lateral de todos los horizontes de nuestro volumen. Lo importante es que conservemos o de verdad estos horizontes representen el tiempo geológico relativo vertical, sobre todo cuando hay cambios laterales estratigráficos o debido a fallas. Entonces, una vez que hayamos dado el control o editado nuestro model grid de manera satisfactoria, pues procedemos al proceso de computar el geomodelo, el cual ya tengo listo, y voy a saltarme esta fase de cómputo para mostrarle el resultado de el geomodelo. Ahora, de nuevo, este geomodelo representa tiempo geológico relativo. Si vemos en un Blending Viewer, donde tenemos la sísmica y el geomodelo, podemos ver en transparencia que el geomodelo representa correctamente el tiempo geológico relativo. Si vemos acá, voy a cambiar la barra de colores para que sea una barra de colores constante y que nos muestre entonces ese tiempo geológico más viejo a más joven, pero que es más fácil de ver utilizando claro, la sísmica y el geomodelo. Esta barra de colores discreta. Y a partir de este geomodelo podemos generar cualquier cantidad de horizontes que llamamos Horizon Stacks. Entonces, para el Horizon Stacks vamos a utilizar el GeoModel o el geomodelo como referencia. Aquí, como dijimos, es volumen continuo. Vamos a utilizar la sísmica solamente para desplegar y elegir de dónde a dónde queremos utilizar o extraer nuestros horizontes. Y aquí vamos a darle el número de horizontes que queremos extraer. Y estos horizontes van a corresponder a nuestro geomodelo. Aquí estos horizontes ya no van a ser correspondientes a la señal sísmica, no van a ser sísmicamente correlacionables con picos, valles o punto cero, porque estos van a representar tiempo geológico relativo y van a ser tan buenos como sea nuestro geomodelo. Podemos luego extraer estos horizontes como elementos independientes y también lo podríamos haber hecho del Model Grid. Podríamos haber extraído cualquiera de los horizontes interpretados automáticamente por PaleoScan. Pero en esta sección, estos horizontes van a corresponder con el geomodelo y podemos utilizarlos como referencia para extraer cualquier tipo de atributo. Ya sea que lo hayamos calculado o que ocupe espacio en nuestro disco o directamente en los atributos hechos o calculados al momento. En este caso ya tengo una solución de RMS. Voy a mostrarlo aquí. Voy a cerrar bueno, no voy a cerrar este Blending Viewer para mostrarle qué representa este Horizon Stack. La sísmica.
este Horizon Stack va a ser entonces la extracción de este horizonte a lo largo de este geomodelo. Y si vemos aquí en la transparencia, vemos que este Horizon Stack sigue el isotiempo, digamos, representa el mismo tiempo geológico relativo que estamos mostrando en nuestro geomodel y que corresponderá a nuestra sísmica dependiendo de qué tan bueno sea nuestro geomodelo. Es ahí la importancia de tomarse el tiempo de restringir o interpretar o mejorar las conexiones de el geomodel del model grid en la fase de interpretación en Paloscan. Voy a culminar creando un Sculpted Cube en donde podemos utilizar la sísmica como entrada. Voy a utilizar el Horizon Stack como referencia y esto abrirá en el visualizador 3D. Voy a apagar mis fallas, estos horizontes, y vemos entonces la extracción de la sísmica en 3D y el Horizon Stack como referencia para generar estos volúmenes virtuales en 3D según el Horizon Stack. Entonces, quisiera tomar el momento para preguntarle a Cristian si hay alguna pregunta puntual que podamos tomar aquí en... Sí, Alfredo, bueno, hay algunas preguntas que coinciden y se repiten. Okay. Por las superficies que genera el programa, ¿son continuas o se truncan en caso de onlaps y downlaps? Ok. Voy a mostrarles en el Model Grid. Voy a cerrar esta ventana. Ok, vuelvo entonces al Model Grid. Si activo estos horizontes que provienen del Model Grid, estos sí van a ser sísmicamente, sí van a seguir o van a corresponder a nuestra señal sísmica. Entonces, si vemos por ejemplo, estos horizontes de estos clinoformes, vemos que si están representando este pinch out de este reflector, nosotros podríamos marcar este horizonte. Si nos vamos a nuestra lista de horizontes, voy a hacer update de esta lista y podemos filtrar sobre esta lista y de hecho podemos extraer o guardar este horizonte. Voy a guardarlo como un name. Y lo tenemos en nuestro project browser, en nuestro proyecto, como un horizonte extraído del Model Grid y que es sísmicamente consistente. Esto está siguiendo la señal sísmica. En este caso es un pico. Y podríamos luego definir otra superficie como referencia y de nuevo marcarla. Y podríamos extraerla de nuevo de nuestro Model Grid. ¿Ok? Ahora, estos son los horizontes que provienen del Model Grid. Ya cuando pasamos a la creación del GeoModel, o del modelo de tiempo geológico relativo, este modelo estos horizontes que provienen del geomodelo, que llamamos Horizon Stacks, sí van a ser continuos a lo largo de toda la sísmica. De hecho, vemos aquí, voy a... Okay. Nuestro geomodelo, aunque tenemos estos pinch outs cercanos a la base de los clinoformes, vemos que estos van a ser
si vemos el Horizon Stack que computamos, van a ser superficies continuas. Ahora, nosotros tenemos metodologías para generar horizontes truncados que van a ser parte del modelo de estratigrafía secuencial. Aquí utilizaríamos el modelo como entrada y podemos hacer truncaciones que tenemos control total de cómo definir estas truncaciones y de las cuales podemos luego extraer cualquier cantidad de horizonte. Entonces, la respuesta sería sí, pero requiere del módulo de estratigrafía secuencial que podríamos dedicarle un clase completo a este módulo en el futuro. Sí. Pero horizontes que provienen directamente del geomodelo sí van a ser continuos y no van a estar truncados porque van a depender del geomodelo. Perfecto. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál consideras que es el diferenciador principal de la metodología Paleoscan con respecto a la metodología de picado de varios horizontes? Bueno, yo pienso que, como vimos, el diferenciador principal es que vamos a partir de una solución que no está afectada directamente por nuestra... Uy, Cristian, creo que me vas a ayudar aquí con esta palabra, con nuestro bias, con nuestras experiencias previas. Sí, la incertidumbre, ¿no? Bueno, no sé si incertidumbre es la palabra, sino es la interpretación automática hecha por la computadora de todos los reflectores de la sísmica. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a seguir un reflector a lo largo de nuestra sísmica y luego enfocarnos en otro y luego en otro. Paleoscan va a tomar todas estas reflexiones, esta señal, y va a construir este modelo de tiempo geológico relativo. Y como vimos, podemos luego, a partir de él, generar cualquier cantidad de horizontes. Entonces, yo pienso que el diferenciador es, uno, la solución independiente de nuestra experiencia anterior, ya que está basada en la construcción de este model grid. Dos, la capacidad y la flexibilidad de manejar toda esta información de toda esta cantidad de horizontes de una manera muy fácil y muy intuitiva. Y tres, el acercamiento de la creación de este modelo para el intérprete. Porque a veces cuando hacemos, cuando estamos creando nuestras superficies y nuestras fallas, solo quizás representan una parte de todo el esfuerzo que hemos hecho a la hora de nuestra interpretación. Aquí estamos generando un volumen completo que representa lo que nosotros pensamos que es la geología en nuestra zona. Entonces, yo creo que es una filosofía muy diferente a la tradicional. Sí, Alfredo. Bueno, hay momentos en que el algoritmo prácticamente nos ayuda a interpretar horizontes que quizás sean un poco repetitivos, ¿no? Y ya no perdemos tanto tiempo en estar picando y simplemente validamos información, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. Preguntan acerca de la... ¿Cómo es la exportación de la información a otras plataformas? Ok, lo voy a mencionar en un momento cuando volvamos a la presentación, pero tenemos conectores para OpenWorks, para Petrel, para Geoteric y también para Petrosys. Recientemente
Petrosys generó o desarrolló su propio conector para Paloscan, y el conector de Geoteric también es a partir de su propio software. Pero la conexión entre plataformas es muy similar a la que nosotros de hecho tenemos dentro de Paloscan. Por ejemplo, podemos utilizar este Project Data Exchange si tenemos varios proyectos de Paloscan en los cuales podemos, por ejemplo, generar un proyecto master en el cual cargamos toda la data y luego pasamos data de nuestro proyecto de nuestro proyecto local al proyecto master, o viceversa. Podemos pasar data de un proyecto central a nuestro proyecto base. Y la mayoría de las conectores tienen un mismo formato en donde podemos transferir data sísmica, podemos transferir fallas, podemos transferir horizontes, geocuerpos, polígonos, pozos también, curvas TZ, curvas de registro de pozo. Pero sin embargo, algunos elementos son únicos en Paloscan, como son el Horizon Stack, el modelo de secuencia estratigráfica, pero también podemos, el modelo geocelular también es algo que podemos transferir a Petrel. Pero todos tienen esa misma lógica de utilizar un proyecto de referencia y transferir data hacia los dos, en dos direcciones. Bien. Déjame leer alguna de las otras preguntas. ¿Las fallas se deben de interpretar con anterioridad o Paleoscan cuenta con algún módulo para hacer esto? Sí, eso es una buena pregunta. Podemos traer fallas directamente de programas externos a través de estos conectores, o podemos utilizar las herramientas de Paloscan directamente para generar fallas. Por ejemplo, podríamos interpretar fallas automáticamente, manualmente en Paloscan. Voy a mostrar un ejemplo, por favor no me juzguen mi falla, mi interpretación de falla, pero podríamos hacer una interpretación manual tradicional, en donde se generan el plano de falla aquí a la derecha. Podemos ver, podemos generar múltiples fallas directamente en Paloscan, o lo que nosotros tenemos a partir de este año, del 2019, es la herramienta de extracción automática de falla, en donde, partiendo de la sísmica, podemos generar un atributo de probabilidad de falla. Luego pasamos a un atributo de edición y afinamiento de la extracción de falla, y posteriormente extraemos los planos de falla automáticamente. Y tenemos una cantidad de herramientas para manejar y para filtrar, de hecho, muy, muy útil a la hora de manejar las fallas. Tenemos la herramienta del tip steering, según la orientación, el ángulo de inclinación de las fallas y de hecho hasta el tamaño. Entonces, en Paloscan contamos con unas herramientas bastante robustas para no solamente manejar las fallas, sino también interpretarlas dentro de Paloscan. Muy buena pregunta, gracias. Me parece que quedan algunas láminas. Si quieres, Sí. seguimos para concluir, y todas las demás preguntas las responderemos vía email, ¿sí? Gracias. Entonces, bueno, para finalizar, quisiera mostrarles lo que son las herramientas que están disponibles en la licencia base. Cuando utilizamos la licencia base, tenemos acceso a lo que es la extracción automática de fallas, como comentamos antes. Quizás, si están interesados, podríamos hacer una E-Class dedicada a esta función.
tenemos el módulo y el flujo de trabajo para generar el tiempo geológico relativo, el modelo de tiempo geológico relativo, como vimos hoy, el Horizon Stack, la extracción de geocuerpos, atributos sísmicos, algunos tipos de inversiones básicas, la correlación de pozos y el crossplot para la clasificación. También contamos con módulos adicionales, como son la interpretación avanzada, que cuentan con el análisis de estratigrafía secuencial, la generación del modelo geocelular y la integración de colores de rojo, verde y azul. La descomposición espectral sí forma parte de la licencia base y está incluida dentro de la lista de atributos. Sin embargo, incluimos la mezcla de colores o el color blending dentro del paquete de interpretación avanzada. También tenemos la licencia de tiempo profundidad, en donde tenemos la opción de hacer el amarre de pozos. Hoy no mostramos cómo utilizar esta licencia, pero si hay interés, bueno, podríamos hacer una E-Class partiendo del amarre de sísmica con los pozos para incluirlos en nuestra interpretación. Podríamos también construir el modelo de velocidades y convertir de tiempo a profundidad. El modelo de propiedades corresponde a la creación de un volumen de propiedades de pozo, utilizando el geomodelo como base para la interpolación de la información de los pozos a lo largo de nuestro volumen sísmico, que tendrá un mayor control, porque no va a depender de ciertos horizontes puntuales, sino va a ser una interpolación más detallada utilizando el geomodelo. Y el Python API, en que tenemos la opción de generar nuestros propios códigos, nuestros propios atributos e incluirlos dentro de nuestro flujo de trabajo. Y como mencioné antes, tenemos la opción de los conectores de datos, de bases de datos de Petrel, de Geoteric y OpenWorks, que conectamos, podemos transferir data hacia Paloscan y también de Paloscan a esos bases de datos. Y bueno, nos gustaría finalizar con un recordatorio del lanzamiento global de la versión de Paloscan 2020. Creo que Cristian va a poner el link para el registro en el chat. Va a ser el lanzamiento global el 3 de junio, en donde mostraremos las nuevas utilidades para esta versión, y de hecho finalizaremos con un quiz para una sesión de asesoría personal utilizando las nuevas herramientas. Y bueno, para recordarles también que la mejor forma de contactarnos a través de nuestro email de soporte. Nosotros de ahí dirigiremos para cada una de las, si es un soporte técnico o hacia nuestro grupo de ventas. Y bueno, quisiéramos darle las gracias por su atención y su tiempo esta tarde. Sí, agradecemos su presencia de parte de todo el equipo de ELIS y bueno, por nuestra parte Apogee México. Cualquier duda, como dijo Alfredo, si necesitan la grabación, se las podemos enviar desde el correo de soporte. Que tengan un excelente día y nos vemos pronto. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Bye bye.